En el capítulo anterior, que resumí hace ya algunos días, nos encontramos con que Hana había escapado con el mono mientras Barad y Pupa se encontraban dialogando sobre la utilidad del animalito. Así la aldea sumaba un nuevo problema a su ya larga lista de pendientes y problemas. Capítulo 44. Desaparición. Uno de los hombres de la aldea se encontraba cortando la leña lo más rápido que podía. Junto a él, dos mujeres la recogían mientras que uno de los ancianos estaba haciendo los narucos. Por su parte, el resto de los integrantes ayudaban a modificar la casa para la trampa. Entre ellos Barad, quien estaba en su montículo al lado de la casa martillando una pieza para hacer el naruco. Pero terminó por golpearse uno de sus dedos heridos. Debido al dolor, este dejó caer el martillo que se resbaló por el suelo hasta caer cerca de donde se encontraba su esposa Cayo, quien estaba recogiendo algunos palos cortados. Este le mencionó que no tenía fuerza en sus manos y debido a su torpeza se le había caído el martillo, pidiéndole por favor que se lo pasase, pero su esposa lo ignoró por completo. Barad le volvió a pedir el mazo, pero su esposa ni siquiera se volteaba a verlo, y eso que aquella herramienta se encontraba a tan solo centímetros de la mujer. El ser ignorado por completo provocó que se enfadara, recriminando su actitud y preguntando por su comportamiento, pero fue nuevamente ignorado. Justo detrás de él se posó uno de los ancianos, quien colocó su mano en su hombro, mencionándole que si su esposa no le hacía caso, y que entonces un jefe pierde su autoridad cuando no puede caminar bien. Esto hizo enfadar a Barad, quien le lanzó una mirada de furia al anciano que lo hizo retroceder al instante. Así el hombre se arrastró hasta el mazo, mencionando que sabía de su culpa de la huida de Hana y entendía el enojo de su mujer, pero al final estaba tratando de protegerla y que una de las reglas de la aldea es que la familia del jefe debe de ser un ejemplo para todos y que incluso ella misma lo sabía. Hasta ese momento la mujer había guardado silencio. No obstante, en ese momento la mujer habló firme, recriminándole que él no entendía los sentimientos de Cayo, dejando boquiabierto a su esposo, quien le preguntó qué era lo que quería decir en verdad. Cayo solo quiere que, como padre, piensa primero en Hana. El padre le repitió que solo pensaba en su bien, pero la esposa le preguntó, ¿no piensas en tu propio bien? La mujer seguía hablando en tercera persona, mencionando que Cayo se decía a sí misma, Bearat siempre dice que es por el bien del pueblo, pero al final solo piensa en sí mismo. Recordando algo que sucedió hace 2 años, en su casa se encontraban ambos adultos, donde la mujer le comentaba que ya era noche, y si de nuevo iba a salir. Él le respondió que al día siguiente tendrían una misión de adentrarse a la montaña, por ende debía revisar todas las armas. La mujer le recordó que las había revisado en la mañana, y él contestó que hombre prevenido vale por 2, pero la mujer le recordó que su hija tenía fiebre y se sentía muy mal, e incluso estaba delirando, que al menos debería quedarse con ella esa noche. Decidido, el hombre iba a salir, añadiendo que los nuevos reclutas eran novatos, inexpertos con las armas, y si estas estaban en mal estado, no iban a cazar nada, o incluso corrían el riesgo de hacerse daño, terminando por decir que esto era por el bien de la aldea. Su esposa se levantó y caminó hacia la salida siguiéndolo, alegando que algo le podía pasar a Hana y si él no estaba con ella, además de que se sentía preocupada, pero esto hizo enojar a Barad, quien pateó un balde con agua y le gritó que dejara de quejarse, porque cuidar a Hana era su responsabilidad. Así el hombre siguió añadiendo que tenía muchas cosas que hacer por la aldea. Si eras de la familia del líder debías saberlo, dejando a su esposa callada, quien solo le pidió perdón y bajó la mirada. Así el hombre obtuvo lo que quiso y se marchó, mientras Cayo veía que el balde en el suelo con el agua regada. Más tarde se encontraba cuidando a su hija, repitiéndose a sí misma, es por el bien de la aldea, es por el bien de la aldea, es por el bien de la aldea, convenciéndose de que las conductas de su marido eran las correctas. Con tristeza pensaba que su esposo se esforzaba mucho, y entonces ellas, ¿qué significaban para él, si siempre veía por el bien de la aldea? La mujer ahora concluyó comentándole que ella había aguantado tanto todo ese tiempo, recriminándole que nunca entendió sus sentimientos ni los de su hija, y por ende, ellas se terminaron yendo, dejándolo solo, y eso fue consecuencia de haberlas ignorado. El hombre de rodillas en el suelo mencionó que solo quería hacer las cosas por el bien de la aldea. Mientras tanto en el bosque, Hana había encontrado sus nueces para su mascota, riéndose de cómo comía estas el animalito. Pero su sentido de alerta y supervivencia se activó, sintiendo una mirada penetrante dirigida hacia ella. Aquel mono solo la miraba sin hacer un solo movimiento, pero la niña pronto se olvidó de su instinto de autopreservación y al escuchar los chirridos del mono adulto, la niña le preguntó si acaso ella era su madre, y con una sonrisa brillante mencionó: ¡qué alivio! Sigues con vida, alegrándose. Pero al querer acercarse, el mono, a diferencia de la niña, sí intentó atacarla al sentirse amenazado.
dejando a la niña paralizada de miedo. Bueno gente, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Como todos podemos ver, nuevamente las historias de la gente de la aldea vuelven a salir a flote y conocemos más de los personajes. Los que pensábamos eran los más fuertes y mejores líderes se ha ido demostrando que también tienen muchos defectos. Muchas gracias para todos ustedes por esperar este nuevo video. Como siempre, darle las gracias a Traductores de Medio Tiempo, quienes son los que entregan estos nuevos capítulos. Les dejo el link de su perfil de X para que vayan a seguirlos y que chequen sus otros proyectos que también son muy buenos. Comenta acá abajo qué te ha parecido el video y qué piensas que pasará con Hana. ¿Morirá? ¿Será salvada? ¿Será capturada por Izanagi y el Mocho? Suscríbanse y toquen la campanita para que el tío YouTube pase a avisarles cuando suba un nuevo video. Sin más por añadir, nos vemos.